Muy buenos días, distinguidos video oyentes. Este domingo, 14 de junio de 2020, vamos a reflexionar sobre el Padre y su papel como maestro para sus hijos. Y para este propósito vamos a tener una lectura bíblica en el libro de Proverbios capítulo 4, donde se nos dice a partir del versículo 1 lo siguiente: Oíd, hijos, la enseñanza de un padre, y estad atentos para que conozcáis cordura, porque os doy buena enseñanza. No desamparéis mi ley, porque yo también fui hijo de mi padre, delicado y único delante de mi madre. Y él me enseñaba y me decía: retenga tu corazón mis razones, guarda mis mandamientos y vivirás. Adquiere sabiduría, adquiere inteligencia, no te olvides ni te apartes de las razones de mi boca. No la dejes y ella te guardará. Ámala y te conservará. Sabiduría ante todo, adquiere sabiduría, y sobre todas tus posesiones adquiere inteligencia. Engrandécela y ella te engrandecerá. Ella te honrará cuando tú la hayas abrazado. Adorno de gracia dará a tu cabeza, corona de hermosura te entregará. Oye, hijo mío, y recibe mis razones, y se te multiplicarán años de vida. Por el camino de la sabiduría te he encaminado, y por veredas derechas te he hecho andar. Les invito a que me acompañen en una palabra de oración antes de la reflexión. Padre Celestial, acudimos a ti en busca de sabiduría para expresar lo que tú quieres para la distinguida audiencia. Ayúdanos, Señor, para ser portavoces de un mensaje que edifique, que conduzca a los oyentes a una relación contigo, para gloria tuya. En el nombre de Cristo. Amén. Partimos de la siguiente proposición: un padre es aquel que se constituye en el primer maestro para su hijo, así como el maestro se constituye en el segundo padre de su alumno. Y esto lo vamos a ver a medida que vayamos viendo los diferentes elementos de esta exposición, partiendo de la palabra del Señor. Y queremos entonces, en forma general, destacar el papel del padre como maestro de sus hijos, a la luz de la Biblia, a fin de identificar la importancia e incidencia que el padre tiene en la vida futura de sus hijos. Y también queremos identificar en la Biblia el material esencial para la formación de las nuevas generaciones, para un padre o una madre con el propósito de influir positivamente en sus hijos. Que así sea, para la gloria del Señor. Sabemos que las especies animales, que fueron creadas por Dios, por supuesto, tienen un promedio de vida, y no todos los animales tienen la misma posibilidad de vivir en la tierra. Algunos tienen muchos años y son longevos, como las tortugas o las ballenas, pero hay otros que son de corta vida, como las moscas, los conejos y algunos otros animales. Y el ser humano, como elemento de la creación, también tiene un promedio de vida. Dependiendo del lugar donde viva y las condiciones que estén a su alrededor, el ser humano tiene un promedio de vida en algunos países de 60 a 70 años, en otros de 80 a 90, y en otros sobrepasa los 100.
Eso depende de las condiciones en que se encuentre, aunque hoy es bien difícil que una persona llegue a los 100 años. El salmista mismo dice, los años de nuestra edad son 70 años. Y si en los más robustos son 80 años, con todo, eso es algo que da a la persona una serie de achaques que lo llevan a la muerte. Es decir, su vida es corta y depende de ciertas condiciones, por lo que muchas personas, por lo menos en nuestro país, viven de 70 a 80 años como promedio. Las mujeres viven más, los hombres viven menos. Pero analizando esta situación desigual entre los seres, podemos también afirmar, mis amados oyentes, que cuanto más baja es la escala biológica de un animal, menos depende de su padre y de su madre. ¿Qué quiere decir esto? Que mientras menos viva un animal, menos va a necesitar la presencia de su padre a su lado. Y el Señor en su sabiduría lo ha establecido de esta manera. Por ejemplo, un niño de 9 años es una persona bastante inmadura que depende de sus padres para sus actividades. Pero si lo comparamos con un conejo, veríamos que el conejo a esa edad sería un ancianito. Y las moscas que espantamos con las manos pueden vivir no más de un mes. Y eso nos demuestra entonces que los seres de la creación, aún viviendo en condiciones normales, no viven de la misma manera. Y, por ejemplo, quiero que vean ustedes esta réplica en madera de un animal que ya todos conocemos y que es llamada avestruz. Pues bien, el avestruz es un animal muy peculiar en cuanto a la atención de sus hijos. Sabemos que, por lo general, las hembras, cuando sus hijos nacen, los atienden con un primor desmedido y los defienden. Ay de aquel que se enfrenta, por ejemplo, a una osa que ha perdido a sus cachorros. Pero cuando analizamos la conducta de este animalito simpático llamado avestruz, como dice en Job capítulo 39, del versículo 13 al 15, el escritor sagrado dice que el avestruz, cuando deposita sus huevos en la tierra, los abandona y no se preocupa por ellos. No se pone a pensar en que algún pie de algún animal o ser humano puede aplastar los huevos que ha depositado. Y hemos leído, por ejemplo, en algunos reportes de biología, que cuando los huevos de una pareja de avestruces son empollados y luego aparecen ya los hijos, el primer día en que esos hijos nacen, el padre y la madre emprenden la retirada y tras ellos los hijos que pudieron salir del cascarón. Podríamos preguntarle, si pudiéramos, a un avestruz: dígame, señor avestruz, ¿por qué usted abandona a sus hijos a una edad tan temprana? Y si él pudiera, nos diría: porque así lo determinó mi Creador. Y estaría en lo cierto. Esa es la condición de estos animalitos, que desde que nacen ya dependen de sí mismos. Y como se dice en algunos países, tienen que rascarse con sus propias uñas. Gracias, señor avestruz.
Entonces, para esta mañana, vamos a partir de la proposición siguiente, según la cual un buen padre es aquel que influye poderosamente en sus hijos y un buen maestro es aquel que influye positivamente en sus alumnos. Y podemos decir también que el padre es el primer maestro de sus hijos, así como el maestro es el segundo padre para sus alumnos. Esto lo hemos comprobado y experimentado los que nos hemos dedicado a la docencia, una profesión noble y digna que es como un apostolado, ya que un maestro conduce a su alumno por el mundo de la vida, enseñándole aspectos que lo van a preparar para el futuro. Pero el que se encarga en primer lugar de crear en ese jovencito o esa jovencita una actitud positiva frente a la vida es el padre y la madre. Pero ahora vamos a hablar del padre como factor educador. Y podemos decir entonces que el padre penetra en el mundo de sus hijos y los educa. Y aquí vemos, por ejemplo, que el escritor sagrado dice: oíd, hijos, la enseñanza de un padre y estad atentos para que conozcáis cordura. Evidentemente, el autor de este capítulo y de este libro está hablando a sus hijos. ¿Por qué? Porque quiere que sus hijos, a través de la experiencia que él tuvo, puedan conducirse correctamente. Un animalito como el avestruz no se va a poner a explicarles a sus hijos cosas de su vida y de sus experiencias. Simplemente va a hacer lo que la naturaleza le ha indicado que haga y sus hijos harán lo mismo. Esto ha pasado en estos años y ha pasado en el tiempo remoto y seguirá siendo, porque estos seres de la creación, aparte del hombre, tienen por lo general un instinto que los mueve a enseñar a sus hijos cómo deben actuar, pero no sobre la base de la experiencia, sino sobre la base del instinto. Podemos entonces decir en forma general que este estudio o reflexión tiene el propósito de destacar el papel del padre como maestro para sus hijos a la luz de la Biblia, a fin de identificar su importancia o incidencia en la vida de sus vástagos, de sus hijos. También podemos partir de esta proposición según la cual debemos identificar en la Biblia el material esencial para la formación de las nuevas generaciones, a fin de que estas generaciones puedan desempeñarse positivamente en sus relaciones con los demás seres. Esto nos lleva a la idea de que la educación, ya sea cósmica o asistemática, y la educación sistemática tienen el propósito de influir en una persona. ¿Qué quiero decir con esto de educación cósmica o asistemática? Educación cósmica o asistemática es la educación que dan los padres a sus hijos, los tíos, los abuelos, los vecinos, en fin, toda la comunidad. Esa es una relación entre estas personas de este entorno del niño y de la niña y que influyen en su vida.
Y por otra parte tenemos la educación sistemática, que consiste en restringir esa relación entre el maestro y el alumno a un programa, a un método y a un texto que regula esas relaciones del maestro con sus alumnos. Para nosotros podemos decir que si el padre es el maestro y el niño o la niña es el alumno, la relación entre unos y otros se verá positivamente afectada cuando el tercer elemento es la Biblia y que relaciona tanto a unos como a otros con el dador de la sabiduría. Esto es Dios. Entonces, siguiendo con esta reflexión, podemos decir que si el padre es el primer maestro para sus hijos, está llamado a darle al hijo los elementos que éste necesita para actuar correctamente. En la Biblia tenemos múltiples casos en los que un padre afectó a sus hijos, para bien o para mal. Para bien podemos pensar en algo que el profeta Jeremías dice en el capítulo 35 en relación con los descendientes de un tal Recab, o sea, recabitas, que en determinado momento de la historia de Israel y de Judá tuvieron de su padre una enseñanza que ellos siguieron al pie de la letra. Se nos dice, por ejemplo, en el capítulo 35 de Jeremías lo siguiente: palabra de Jehová que vino a Jeremías en días de Joacim, hijo de Josías, rey de Judá, diciendo: ve a casa de los recabitas y habla con ellos, e introdúcelos en la casa de Jehová, en uno de los aposentos, y dales a beber vino. Tomé entonces a Hazanías, hijo de Jeremías, hijo de Abasinías, a sus hermanos, a todos sus hijos y a toda la familia de los recabitas. Y lo llevé a la casa de Jehová, al aposento de los hijos de Anán, hijo de Igdalías, varón de Dios, el cual estaba junto al aposento de los príncipes, que estaba sobre el aposento de Maasías, hijo de Salum, guarda de la puerta. Y puse delante de los hijos de la familia de los recabitas tazas y copas llenas de vino, y les dije: bebed vino. Mas ellos dijeron: no beberemos vino, porque Jonadab, hijo de Recab, nuestro padre, nos ordenó diciendo: no beberéis jamás vino vosotros ni vuestros hijos, ni edificaréis casa, ni sembraréis sementera, ni plantaréis viña, ni la retendréis, sino que moraréis en tiendas todos vuestros días, para que viváis muchos días sobre la faz de la tierra donde vosotros habitáis. Y nosotros hemos obedecido a la voz de nuestro padre Jonadab, hijo de Recab, en todas las cosas que nos mandó, de no beber vino en todos nuestros días, ni nosotros, ni nuestras mujeres, ni nuestros hijos, ni nuestras hijas, y de no edificar casas para nuestra morada, y de no tener viña, ni heredad, ni cementera. Moramos pues en tienda, y hemos obedecido y hecho conforme a todas las cosas que nos mandó Jonadab nuestro padre. Sucedió, no obstante, que cuando Nabucodonosor, rey de Babilonia, subió a la tierra, dijimos: venid y ocultémonos en Jerusalén de la presencia del ejército de los caldeos y de la presencia del ejército de los de Siria. Y en Jerusalén nos quedamos. Y vino palabra de Jehová a Jeremías diciendo: así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: ve y di a los varones de Judá y a los moradores de Jerusalén: ¿no aprenderéis a obedecer mis palabras? Dice Jehová.
Fue firme la palabra de Jonadab, hijo de Recab, el cual mandó a sus hijos que no bebiesen vino y no lo han bebido hasta hoy, por obedecer al mandamiento de su padre. Y yo os he hablado a vosotros desde temprano y sin cesar, y no me habéis oído. Y envié a vosotros todos mis siervos los profetas desde temprano y sin cesar, para deciros: volveos ahora cada uno de vuestro mal camino y enmendad vuestras obras, y no vayáis tras dioses ajenos para servirles, y viviréis en la tierra que di a vosotros y a vuestros padres. Mas no inclinasteis vuestro oído, ni me oísteis. Ciertamente los hijos de Jonadab, hijo de Recab, tuvieron por firme el mandamiento que les dio su padre. Pero este pueblo no me ha obedecido. Por tanto, así ha dicho Jehová, Dios de los ejércitos, Dios de Israel: he aquí traeré yo sobre Judá y sobre todos los moradores de Jerusalén todo el mal que contra ellos he hablado, porque les hablé y no oyeron. Los llamé y no han respondido. Y dijo Jeremías a la familia de los recabitas: así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: por cuanto obedecisteis al mandamiento de Jonadab vuestro padre, y guardasteis todos sus mandamientos, e hicisteis conforme a todas las cosas que os mandó, por tanto, así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: no faltará de Jonadab, hijo de Recab, un varón que esté en mi presencia todos los días. Impresionante lectura que nos muestra cómo el mandato de un padre fue recibido y acatado por sus hijos, y que aunque tenía algunas prohibiciones un poco traídas de los cabellos, como diría alguien, como el de que no edificaran casas ni plantaran viñas, el hecho es que estos hijos tuvieron por firme la palabra de su padre. ¿Qué pasó ahí? Que su padre fue un padre y también maestro para ellos, porque los aconsejó en cuanto a su vida futura. ¿Y cuál fue el resultado? Jeremías lo dice: tuvieron la aprobación y admiración nada menos que de Dios. Ahora podemos ver que el hijo como alumno está llamado también a recibir aquella orientación de su padre y a prestar oído a lo que el padre le dice, releyendo lo que leímos al principio. Oíd, hijos, la enseñanza de un padre, y estad atentos para que conozcáis cordura. Vemos aquí que el verbo oír, que en la cultura árabe y judía tiene quizá un significado mucho más amplio que en español, implica no solamente prestar oído a lo que dice alguien, sino atender exactamente lo que él nos está diciendo. Y si ustedes escudriñan la Biblia, sobre todo en el Antiguo Testamento, verán que el verbo oír se usa repetidas veces por parte de Dios para con su pueblo, por parte de un padre para con sus hijos, por parte de un rey para con sus súbditos, por parte de alguien que quiere que los que oyen atiendan lo que él les está diciendo. Oíd, hijos, la enseñanza de un padre. El padre está siendo el primer maestro de sus hijos. Y Dios es el que le ha dado como sumo padre y sumo maestro la sabiduría a un padre para saberse conducir frente a sus descendientes. Porque Él les da buena enseñanza y no deben desampararla a fin de que puedan caminar correctamente en su vida. Tenemos muchos ejemplos de cómo los hijos actúan cuando su padre los aconseja de una o de otra manera. Y aunque nosotros no lo veamos, nuestros hijos están siempre oyéndonos, pero también nos están viendo.
Y alguien dijo que los ojos de los hijos y de las hijas están más prestos al ejemplo que al consejo. Es decir, están poniendo más atención a lo que su padre o su madre hacen o dejan de hacer que a lo que sus padres les dicen. Hay relatos muy desgarradores de padres e hijos que nos ilustran esta gran verdad. Por ejemplo, se cuenta la historia de un hombre que vivía con su familia. Él y su esposa vivían con su hijo y también habían acogido al padre del padre, o sea, al abuelo. El padre y la madre vivían en sus cuartos muy cómodos y ventilados, lo mismo que su hijo. Y el abuelo estaba en un cuarto que había sido como improvisado y que no recibía la debida atención. Un día el padre le dijo al hijo: hijo, quiero que vayas y compres una alfombra. ¿Para qué?, le dice el hijo. Para que la lleves al cuarto de tu abuelo, porque veo que la alfombra que está allá ya no sirve. Y también quiero que compres una cobija para que él se pueda cobijar. Muy bien, le dijo el hijo. Al día el padre vio que el hijo ya tenía el material y que lo había llevado a donde su padre, o sea, el abuelo del niño, pero notó que la cobija o sábana que el niño había llevado al cuarto de su abuelo estaba partida. ¿Pero qué has hecho?, le dice el padre. Yo te dije que llevaras esta cobija al dormitorio de tu abuelo y tú la has partido en dos. ¿Por qué? Y el niño se le quedó viendo fijamente y le dijo: esta mitad es para cubrir a mi abuelo y esta otra será para cuando tú llegues a la edad de él. El padre reconoció su error, su culpa, su condición de mal hijo, y desde ese momento prometió ser un buen padre. El hijo se había fijado en lo que su padre hacía. Recordemos que nuestros hijos nos están fotografiando cada día de nuestra vida. Y las palabras pueden surgir de nuestra boca para con ellos, pero el ejemplo será más elocuente. También podemos ver que el hogar es un escenario en el cual se da la relación entre padre e hijo. Y el hogar sirve entonces también como una escuela. Y hablando de escuelas o centros de enseñanza, vale la pena reflexionar en el hecho de que al principio la instrucción que daban los maestros a los jóvenes no se daban en centros que hoy conocemos como escuelas, institutos o universidades, sino que las personas lo tenían en casas particulares. Incluso había un hombre llamado Academo en cuyo hogar el profesor instruía a sus alumnos. Y de la palabra academo surgió la moderna palabra academia, que se refiere no ya a una residencia particular, sino a un centro de enseñanza, de instrucción. Y la misma palabra pedagogo que algunos conocemos, que se refiere a los educadores, surgió de una palabra griega, que quiere decir conductor del niño. Se deriva de la palabra pedos, que quiere decir niño, y gogos, que quiere decir conducir o conductor. Entonces, ¿el pedagogo quién era? Era aquel esclavo que llevaba al niño o a la niña de la casa de sus amos a la casa del profesor o maestro. Y con el tiempo, esta palabra tuvo un cambio semántico, es decir, un cambio de significado. Y ahora no se llama pedagogo al sirviente o a la sirvienta que lleva
al niño a la escuela o colegio, sino al que recibe a ese jovencito para guiarlo, no de la escuela a la casa y viceversa, sino para guiarlo en la senda de la vida mediante consejos adecuados y una formación académica ya debidamente programada. Entonces, el hogar es muy importante. Es un escenario de enseñanza y aprendizaje, en la cual no solamente el niño aprende y el padre enseña, sino que también el padre aprende y el niño también enseña. En último lugar, podemos considerar la Biblia como texto, como elemento que sirve para relacionar al padre y a su hijo, o al maestro con el alumno, como usted lo quiera interpretar. ¿Qué significa esto? Que la Biblia es un texto que sirve para ir de un elemento al otro y llevar palabras de verdad contenidas en él. Y para nosotros los bautistas, la Biblia es la única regla de fe y práctica para los creyentes. Y si es una regla de fe y práctica, o sea que nos indica qué creer o en quién creer, también nos indica cómo vivir. La Biblia es el libro de la vida para los creyentes, sean estos padres o hijos, o maestros o alumnos o estudiantes. Todos necesitamos de este texto para encaminarnos en la vida bajo la dirección de Dios, nuestro Padre y Maestro. Jesucristo, que anduvo durante su ministerio de 3 años y medio, dando a conocer el reino de los cielos, utilizó una técnica muy conocida como es la parábola. Y en la parábola él usaba comparaciones. Y decía, ¿a qué compararemos el reino de los cielos? Pues lo compararemos a una perla de gran precio. O lo compararemos al pescador que tiró la red para pescar. O como aquel hombre que encontró un tesoro escondido y luego compró ese terreno y luego sacó aquel tesoro. Jesucristo usó estas parábolas como un medio de transmitir el mensaje del reino de los cielos. Fue el maestro por excelencia. Y también él actuó como padre, aunque no lo fue biológicamente hablando, de los seguidores, porque en algunas circunstancias los llamó hijitos. Y eso nos indica que Dios se revela a nosotros no solo como padre, sino también como maestro. Y Él quiere que nosotros como hijos o estudiantes suyos, discípulos suyos, atendamos las palabras que Él nos dice. Y que al igual que los recabitas, oigamos la palabra y la cumplamos para obtener de Él el galardón. Entonces, como conclusión, podemos llegar a lo que dijimos al principio, que un padre cristiano está llamado a ser el primer maestro de sus hijos. Y el maestro cristiano está llamado a ser el segundo padre de sus alumnos. Y esta relación lleva a una vida correcta a quienes tienen la oportunidad de oír el consejo del padre y la instrucción del maestro en un hogar o en una escuela o colegio o universidad o institución, como quiera usted llamarla. Pero siempre habrá un programa, habrá un texto, una guía para que esta relación cumpla su propósito. Y esa la tenemos en este libro que llamamos Biblia, en la cual se nos da instrucción tanto
para nuestro papel de maestros como para nuestro papel de padres, teniendo en cuenta el hecho de que esos hijos nuestros llegarán a ser padres en determinado momento de su vida, y esos estudiantes o alumnos que recibimos en nuestras academias llegarán también a ser maestros posiblemente. ¿Por qué? Porque las generaciones emergentes, las generaciones que vienen, demandarán siempre la intervención de un padre juicioso y temeroso de Dios y de un maestro también que dé ejemplos a sus alumnos de cómo actuar. Que el Señor nos bendiga y nos ayude a conocer a Jesucristo como nuestro Maestro y como nuestro Padre espiritual. Y vamos a orar. Gracias te damos, Señor, por la oportunidad que nos das de meditar en el papel tan importante que el Padre tiene en la formación de sus hijos, así como el papel que tiene el maestro para continuar esa labor de formación de estas nuevas generaciones. Deseamos que tú pongas en todos nosotros el deseo ferviente de oír tu voz como Padre y también como Maestro nuestro, para obtener de ti el galardón supremo. Que así sea, Padre, y que Jesucristo pueda ser Señor de todos los que hemos oído y reflexionado en esta mañana sobre el papel del Maestro y del Padre. En su nombre oramos. Amén.